3 minutos. Esto ya lo sabíamos desde el principio, que siguiendo las huellas de la Sierra de Guadarrama hay puntos estratégicos que merecen más de un paseo y una visita. Uno de ellos, sin duda, es Manzanares el Real. Por eso Guillermo Herrero nos ha dicho: hay que volver a Manzanares para seguir descubriendo algunos de sus secretos. Así que, Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia, encantada de saludarte. Igualmente, un placer volver a hablar en este espacio que ya saben que parte de un proyecto de ADESGAM, que busca recuperar toda la toponimia, la historia, la cultura, las tradiciones de nuestros municipios, y nosotros pues aquí tenemos el placer de luego trasladarlo a la radio. De Manzanares el Real ya hemos hablado, pero es que tiene mucha riqueza y por eso es de nuevo protagonista. Vamos lo primero a recordar, aunque sea brevemente, lo que hacemos siempre, el origen del nombre. Sí, Manzanares el Real, como dices, es que tiene uno de los términos más extensos de toda la Comunidad de Madrid y de la zona norte en especial. Y es verdad, vamos a recuperar el nombre del origen de dónde puede venir Manzanares, que ya lo dijimos. Hay varias teorías, como siempre, Sonia. Una de ellas dice que la más común, que pues puede venir por la cantidad de Manzanares, por la cantidad de manzanos que había donde hoy está el embalse de Santillana. Sí. Otra teoría dice que puede ser porque el duque del Infantado en el siglo XVII, cuando ese río se llamaba Guadarrama, el río Manzanares antiguamente se llamaba Guadarrama, dijo: no puede ser que este sea el nombre porque ya hay otra población, tiene que llamarse igual que mi principal señorío, que es Manzanares. Y entonces quiere decir esa teoría que primero fue el señorío, primero fue el pueblo de Manzanares y después el río. Y la última teoría, la más bonita, la más novelesca, dice que tomó los apellidos de dos gitanos que profetizaron su nacimiento. Profetizaron que iban a hacer el río Guadarrama y los apellidos de esos gitanos eran Marcía y Henares. Y de Marcía y Henares vino Manzanares. Ya sabes que yo siempre me quedo así como con la más de relato, entonces yo me quedo con la última, que es la que más... La última es la más bonita, sin duda. Bueno, pero tiene algunos puntos característicos. Si hablamos de lugares característicos en el entorno de Manzanares el Real, que no podemos dejar de hablar de la Peña del Yelmo. Así es, la Peña del Yelmo. Siempre hablamos muchas veces de rincones no tan conocidos y otros conocidísimos, como la Peña del Yelmo, que es un domo, una forma abovedada que tiene y que recuerda mucho, y de ahí parece que viene su nombre, recuerda mucho a la forma que tiene este yelmo medieval que tienen en los caballeros en sus armaduras. Sí. Y luego, hablando un poquito de etimología, en inglés, ¿cómo es casco, Sonia? ¿Te recuerdas cómo es casco en inglés? Que me lo está poniendo muy difícil, me pones un examen cada vez. Tengo aquí yo a un anglosajón, se lo puedo pedir, pero voy a hacer trampa, entonces no, dímelo tú. Pues casco en inglés es helmet. Ah, vale. Y ese helmet parece ser que viene de la misma raíz que la palabra yelmo, y que viene de una raíz indoeuropea que es kel, que significa cubrir, ocultar. Que ahí viene también lo del casco, sí. Y luego de la palabra griega coleos, que de ahí viene también, por ejemplo, la palabra escarabajo, la palabra coleóptero, que significa escarabajo, y esa es un poco la raíz etimológica de la palabra yelmo. Luego también, para que nos hagamos una idea, para aquellos que todavía no hayan podido visitar el yelmo, de la dimensión que tiene, se dice incluso que se podría tallar todo el monasterio del Escorial dentro del yelmo. Fíjate. Para que nos imaginemos el tamaño de este domo, de esta piedra gigantesca. Su antiguo nombre era Peña del Diezmo. Antes se llamaba Peña del Diezmo. Que aparece por primera vez en el libro de la Montería en el siglo XI. Y también se puede decir sobre el yelmo que la primera ascensión que se conoce la realizó Casiano del Prado en 1864. Y otro de los alpinistas, que siempre hablamos de él, de Bernaldo de Quirós, de uno de los alpinistas pioneros de la Sierra de Guadarrama, quien por primera vez escribió en la revista Peñalara cómo subir desde el mismísimo Manzanares en 3 horas. Y fue uno de los que guió esa ruta, pasando por el Collado de la Cueva, por el Risco del Ofertorio, la lagunilla del Yelmo, el Cancho de las Pilas, y hasta llegar hasta esa base del Yelmo, que los que lo hayan hecho pues sabrán que es impresionante. Y es que, bueno, no podíamos dejar de hablar de esas escaladas en el Yelmo, así que ya ven también cuál es la historia de las mismas. Vámonos a otro punto, a la Peña de los Gangas. Pues sí, la Peña de los Gangas es también otra formación rocosa que se sitúa a la izquierda de la orilla del río Manzanares y tiene 3 cruces esta peña. Y estas 3 cruces que tiene, Sandra, no se sabe exactamente por qué están ahí. Tienen que tener algún significado, eso está claro. Hay 2 teorías. Hay una teoría que dice que está en memoria de 3 hermanos que allí fueron asaltados por unos bandidos, unos malhechores,
y Sí. que por eso se pusieron esas cruces. Otra teoría, un poquito más rebuscada, dice que durante el siglo XIX España tenía un problema muy grave con los bandoleros, y especialmente en la Sierra de Guadarrama, y hubo una acción por parte del gobierno de la época de acabar con esto, y provocó que hubiera un fusilamiento de 3 pastores ¿Sí? tan solo por haber dado cobijo a unos malhechores durante una noche, a un pastor, a su hijo y a un zagal. Parece ser que les fusilaron solo por haber ayudado dándole cobijo en una de sus chozas a esos bandoleros. Esas son las 2 teorías sobre esas cruces que nadie sabe a ciencia cierta por qué están ahí, pero algún significado tienen que tener. Bueno, pues esa es la Peña de los Gangas. Y nos vamos a ir también a un dato muy curioso y no conocido por muchos, al antiguo campo de aviación, que también estuvo emplazado en el término municipal de Manzanares. Así es, y antes de que se me olvide, tanto esta información sobre el campo de aviación como mucha otra ha sido Charo Gómez, arqueóloga conocida por la mayoría en la Sierra de la Comunidad de Madrid, en el norte, quien nos ha dado un montón de datos sobre este antiguo campo de aviación que se situaba en la orilla norte, justo en una rotonda que hay, mucha gente lo conocerá porque está al lado del camping de la Fresneda. Y parece ser que ahí es donde estaba precisamente un campo de aviación republicano. Un campo de aviación que en el 36 se utilizó como aeródromo de socorro, y a partir del 37 ya se utilizó de forma más permanente, aunque solo se utilizaba como campo de aviación de entrenamiento. Pero es muy curioso imaginarnos ahí en la orilla del Manzanares a unos aviones de esos de la época de la Guerra Civil, Sí. del bando republicano, subiendo y bajando. Y bueno, el caso es que lo utilizaron también para 2 ofensivas ese campo, para la ofensiva de Brunete y para la ofensiva de La Granja. Ah. Además, también decir que, como curiosidad y que también poca gente sabe, es que los propios pilotos de este campo de aviación se alojaban en el castillo de Manzanares, y era como la residencia para los pilotos, y además luego también mucha gente cedió sus casas para que pudieran dormir mecánicos y demás personal de este campo de aviación, que tan solo funcionó durante unos añitos. Bueno, y seguimos situados en la Guerra Civil para hablar de la Majada de los Gavilanes. Sí, seguimos en la Guerra Civil, que es así. Toda la zona de la Sierra de Guadarrama se conoce que la importancia que ha tenido en la Guerra Civil. Y aquí en la Majada de los Gavilanes contamos la historia de un pastor que era don José Hernando. Esta información, que no se me olvide, es de la revista El Real de Manzanares, de la Asociación El Real de Manzanares. Y bueno, pues parece ser que ahí en la Sierra en la Pedriza habría un pastor que se llamaba Josefón. Y este pastor se dedicaba a pasar por el alto de la sierra a varias personas que durante la Guerra Civil huían de Madrid y se querían ir al bando nacional, que estaba en La Granja. Sí. Los escondía en una pequeña casilla que había en el Prado de la Virgen, justo al lado de donde se realiza la romería de la Peña Sacra. Y desde ahí les dejaba ahí por la noche, y desde ahí al día siguiente los guiaba y los guiaba sierra arriba para pasarles hasta La Granja. Claro, ¿qué pasó? Que con el tiempo la policía se fue dando cuenta de esto y montaron una vigilancia especial hasta que el 23 de agosto de 1967 fueron descubiertos en la Majada de los Gavilanes. Y por desgracia se intercambiaron unos disparos, y este Josefón, este pastor que se dedicaba a pasar a personas de un lado a otro, de un bando a otro de la sierra, pues fue asesinado, y junto a él su hijo Mariano y otro vecino de Colmenar que llamaban el Carpintero. Pero esta también es la historia curiosa de este pastor que tenía cabras en la Majada de los Gavilanes y que se dedicó al contrabando de un día para otro. Bueno, y terminamos nuestro paseo de hoy en la Cueva del Ave María y Cueva de la Mora. Sí, en la Cueva del Ave María podemos contar que se trata de una gran hendidura de masa granítica, que es un lugar quizá no tan conocido también, pero que tiene una historia muy curiosa. Y es que me han contado que los vecinos, la tradición del pueblo de Manzanares, indica que si tú te asomas a la cueva y gritas «Ave María, Ave María», ¿Sí? te van a contestar «Gracia plena». La cueva te va a contestar, te va a decir gracia plena. Este es el lema, además, gracia plena, que aparece en el escudo de los marqueses de Santillana. Y bueno, pues este experimento se realizó en 1918 por Meliá, pero no obtuvo el resultado que se quería. ¿No funcionó? No funcionó, parece ser. Igualmente, también se cuenta otra leyenda sobre esta cueva del Ave María, que nadie ha conseguido llegar hasta el final de la cueva. Quizá tenga que ver la estrechez que tiene, pero eso nadie parece ser que ha conseguido llegar hasta el final de esa cueva. Eso es lo que dice la leyenda. ¿Y en cuanto a la Cueva de la Mora? Sí, la Cueva de la Mora tiene una historia muy curiosa que te voy a resumir. Alberga una historia digna de ser contada, y es que cuenta la leyenda que por estas tierras vivía un rico árabe que tenía 3 hijas, y en su hija la pequeña se enamoró de un cristiano
al que incluso le llegó a proponer matrimonio. Sí. El cristiano, pues por la diferente creencia que tenía en las familias, no quiso aceptar este matrimonio y se marchó encima a luchar contra los infieles, lo cual era un acto para el padre que no podía soportar. Sí, no, por no lo que, para intentar calmar los ánimos, no se le ocurrió al padre otro plan que mandar a una banda de forajidos que ocultaran y secuestraran a su hija durante un tiempo hasta que se calmaran las aguas. ¿Sí? Y estos bandidos, a esta hija del rico árabe, la llevaron a una cueva, que es precisamente esta cueva de la Mora, donde un viejo truán la custodiaba y tenía la obligación, pues, de mantener sus necesidades mínimas, llevándole cada 2 días agua y comida. Pero este viejo truán, este viejo bandido, también tenía su corazoncito y ese corazón fue aplacado por los sollozos y las súplicas de la joven árabe, sí, que finalmente parece ser que consiguió que este truán fuera a buscar a su amado cristiano, le llevara a la cueva y allí, trágicamente, fueron sorprendidos por el resto de bandidos que acabaron con todo, les asesinaron a todos y finalmente, bueno, pues ella se terminó tirando desde la cueva. Y la leyenda dice que cada año, si vas en la noche de su muerte, que no sé la verdad muy bien la fecha cuál dice la leyenda que es la fecha, pero si vas cada año en la noche de su muerte, se te va a aparecer esta doncella árabe y dará 6 pasos a la derecha y desaparecerá. Eso es lo que dice la leyenda. Oye, me has tenido hoy con el corazón en un puño, ¿eh? Mucha leyenda, mucha historia y muchos secretos de Manzanares el Real que espero que hayan sorprendido como a mí a nuestros oyentes. Guillermo Herrero, como siempre, un placer viajar contigo tras las huellas de la sierra. Muchas gracias, Sonia. Un placer también. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.